matar, hurtar y destruir. A los que están del otro lado, amén, hermana, tanto tiempo, que el Señor le bendiga. Y vemos que nos quiere apagar el deseo de congregar, el deseo de seguir el camino. De distintas maneras utiliza Satanás sus tretas para destruirnos. A ver, la palabra dice también, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, si estamos con Dios ya tenemos todo, tenemos un ejército. Y vemos que había clamado Eliseo para que le muestre a su siervo cuando estaban rodeados del ejército enemigo y decía, ábrele los ojos para que vea que mayor son los que están a nuestro lado que los que están con ellos. Entonces, cuando tenemos la presencia del Señor, es cuando vamos a poder destruir cualquier treta de Satanás, cualquier artimaña de Satanás que quiera apagar nuestro deseo, porque lo quiere apagar evidentemente. Y vamos a Hebreos 1.7. Hebreos 1.7 vamos a tocar el versículo principal, el cabecera, que desde allí nos va a hablar del poder de Dios. Y dice Hebreos 1.7, y a sus ministros llamas de fuego. Lo leo por completo, dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. Estas llamas de fuego, los ministradores, que serían personas como cualquiera de nosotros, vos, yo, cualquiera de los hermanos, somos los que llevamos la palabra, los ministradores, los ministros, los que llevamos el alimento espiritual. Pero como dice acá la palabra, su ministro llama de fuego. Esa llama de fuego representa la presencia del Señor. Y eso no se tiene que apagar. En Levítico 6.12, vamos a ir ligeramente y después vamos a explicar todo esto. Levítico 6.12 dice así, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él. Y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y como decía, el fuego representa la presencia del Señor, que viene por la fe. Es la fe misma, porque cuando tenemos fe vamos a sentir la presencia, porque creemos en la manifestación del Señor. Y como dice acá, representa la presencia del Señor y tiene que estar continuamente encendido. El fuego apagado representa que estás sin la presencia del Señor. Por lo tanto, eso es lo que quiere apagar el Señor, la presencia del Señor de cada uno a través de distintas luchas, distintas manifestaciones, la incredulidad principalmente, ¿no? Porque cuando tenemos lucha, nos desalentamos, es verdad. En un momento dudamos en el camino, también nos pasa. En un momento nos sentimos débiles, también nos pasa. Trae la duda a la palabra y empezamos a medir, ¿vale la pena seguir el camino del Señor? Y empezamos a contender, a altercar el por qué nos pasa. Si somos hijos de Dios, ¿por qué se apaga ese fuego o ese deseo? Vemos acá en la palabra, en Apocalipsis 11.3. Y vamos a tocar a partir de ahí. Ya he explicado en la semana que los ministros de fuego son los mismos profetas en la antigüedad, como decía de Elías, dice que él oró y cayó fuego, ¿no? De Jeremías dice también, he puesto palabras en tu boca, palabra por fuego. Entonces vemos que es la misma presencia del Señor. Y la misma presencia del Señor, o la misma palabra del Señor, representa juicio para el que no se humilla, pero el que va tomando la cruz representa la misma esencia, el mismo deseo, el mismo poder. Y eso tiene que estar encendido continuamente para poder destruir, porque fuego es juicio, y juicio sobre el pecado de lo que quiera hacer justamente el Señor. Nosotros pedimos perdón, sentimos su presencia y empieza a salir la opresión, la carga, el desaliento, la tristeza, y empezamos a sentir mayormente esa fe, esa paz, ese gozo, esa alegría, como lo dice la palabra. 11.3 de Apocalipsis. Dice así la palabra, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio.
Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están de pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere hacerles daño, sale fuego de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Vemos acá la palabra como lo explica. No voy a explicar todo el desarrollo, sino que quiero explicar cómo sale fuego de la boca de los dos testigos, que serían los dos que habla de los profetas. ¿Por qué? Porque dos es número de testimonio, y los testimonios daban testimonio o hablaban justamente del Cristo manifestado, aunque lo hablaban por figura, pero estaban adelantando, estaban profetizando al Cristo en figura. Y dice, si alguno quiere hacerle daños, sale fuego de la boca de ellos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Entonces vemos acá que dice, sale fuego, y ese fuego representa el poder, y cuando está el fuego en nosotros, significa acá la protección. Pero cuando se apaga el fuego ya no hay protección de Dios, porque ¿quién te ampara? Es la misma presencia del Señor. ¿Quién te protege? En esa palabra que te quebranta es la misma presencia del Señor, que te quebranta para decirte que decirte que te mantenga en el camino, que crea la manifestación de Cristo, que pidas perdón, que confieses el pecado, que sientas la presencia del Señor, que ores, que te arrepientas. Entonces esto es lo que fortalece al Hijo de Dios cuando se va despojando del pecado, cuando va sintiendo la presencia del Señor. Y dice acá la palabra, debe morir de la misma manera. Entonces esto es lo que me trae memoria, por ejemplo, en el libro de Esther. Si ustedes lo leen a partir del capítulo 3 al 7 para entender la historia, estaba Mardoqueo, que era la tía de la reina de Esther. Y Mardoqueo era un hombre judío, un varón judío, pero, estaba otro hombre que se llamaba Amán. El rey le había dado poderes, pero este rey, este Amán, era una persona orgullosa, una persona que obtuvo los poderes, y cuando vio que Mardoqueo no se arrodilló delante de él, porque decía, solamente ante Jehová se debían arrodillar los judíos y no reconocía esa autoridad, entonces se enojó mucho y era un hombre muy orgulloso, pero tramó un plan, como dice la palabra, artimaña, es un plan tramado con inteligencia. Entonces tramó un plan, ¿por qué? Porque era un hombre orgulloso y no quería compartir la gloria, sino que en tramar el plan, había mandado a fabricar una horca en su casa para Mardoqueo. Y tramó todo ese plan, y al final sucedió totalmente al revés. Vemos, ¿por qué? Porque dice que Mardoqueo se vistió de cilicio. La vestidura de cilicio era una vestidura áspera que representaba el luto, el dolor, el sufrimiento, y también representaba el arrepentimiento del pecado. Entonces así, hermano, cuando el enemigo está en contra nuestra, nosotros, a través de la humillación, vamos a revertir la situación. Y por eso siempre hablamos del clamor, del pedir perdón, de que se mantenga encendida esa presencia del Señor, ese fuego, el pedir perdón, porque Satanás vino para matar, hurtar y destruir, como dije al principio. Y nos va a querer destruir y trama con inteligencia y nos confunde. Y muchas veces razonamos contra el camino, contra la palabra, contra los instrumentos. ¿Por qué? Porque nos quiere destruir y trae la confusión. Y si no tenemos ese fuego encendido, no vamos a tener la luz. Y si no tenemos la luz, no vamos a poder ver bien. Porque en Salmo 119, ¿qué nos dice la palabra? Que su palabra es lámpara a nuestros pies. Entonces dice, ellas te guiarán para que tus pies no tropiecen. Entonces cuando tenemos esa presencia del Señor, quiere decir que está la palabra con nosotros, está la comunión. Y mientras mantengamos esa comunión, nos va a hablar a través de la palabra. Nos va a acomodar la palabra. Vamos a tener entendimiento para poder ver el plan que trama con la inteligencia Satanás. Y vemos acá en 2 Corintios 2, 10 y 11. Amén. Es importante mantener la comunión, ese fuego de Dios,
mantener, hermano, la presencia del Señor. Si ya no siento la comunión con el Señor, no siento la presencia, y esto lo puedo discernir cuando. Yo cuando siento paz, cuando siento tranquilidad, a través que estoy orando, que estoy escuchando la palabra, cuando siento el descanso, cuando me deleito en la palabra, cuando la puedo entender, cuando en la oración salgo libertado, quiere decir que está el fuego de Dios conmigo, la misma presencia del Señor. Pero cuando no siento nada de esto, cuando hay tormento, opresión, quiere decir que el fuego está apagado. Entonces ese fuego debo encender a través de la humillación, de pedir perdón, de confesar, de recuperar la presencia del Señor. Porque eso me va a llevar a mantenerme en el camino del Señor. Toda persona que ha perdido el deseo, hermano, ya empiece a meditar su condición y empiece a clamarle, empiece a pedirle para que tenga ese deseo. Dice la palabra, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y realmente la mayoría no anhela ese obispado, ese pastorado, ese enseñar la palabra, ese ser ministrador del fuego de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no está la misma presencia del Señor en él. Porque ¿quién clama por nosotros? Dice el mismo Espíritu de Dios. El que clama, el que quiere trabajar, dijo Pablo, yo trabajé más que todo, pero no Cristo. No yo, sino Cristo en mí. Y cuando está la presencia del Señor, provoca el deseo. Buenos deseos para trabajar en la obra, para escudriñar la Escritura, para ir a su presencia, para orar, para arrepentirme del pecado, para hacer la voluntad del Señor. En unas palabras, para humillarme, para cumplir todo lo que el Señor manda. Pero para esto, hermano, tiene que haber ese fuego de Dios encendido continuamente, que no se apague. Porque una vez que se apagó, representa la oscuridad, la tortura, el sufrimiento. Y dice así la palabra, y vosotros, dice en 2 Corintios 2:10, y vosotros perdonáis, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Vemos una de las tretas de Satanás, por ejemplo, acá, está hablando del perdón. Yo perdoné para que Satanás no gane ventaja sobre vosotros. Ustedes perdonaron, yo perdoné delante de Cristo, dice la palabra, no solamente de palabra. Y vemos que cuando el rencor está presente, hermano, es una cosa que va a apagar el deseo de Dios, que va a traer desaliento, que va a traer abandono, porque esto representa la esencia de Satanás, que soplan esas tempestades. ¿Para qué? Para apagar ese fuego, dice, pero no ignoramos sus maquinaciones. ¿Para qué está entonces el fuego? ¿Para qué está la presencia del Señor? ¿Para qué está la palabra ahí quebrantándome como un martillo? ¿Para qué está ese fuego encendido? Justamente para mostrarme el pecado, para mostrarme mi rencor, el error, los rencores, ¿no?, de la que se puede hablar en la semana y se ha venido hablando. Cuando uno mantiene rencor, tiene tormento en el alma, hermano. Y muy tristemente me tocó contemplar hace casi 2 semanas la partida de la hermana, y cómo esa familia, no todos, pero muchos estaban con rencor, toda dividida, toda una familia destruida, toda desmembrada, vemos. Y eso es lo triste, hermano, porque esa raíz de amargura, ese rencor, lo llevas por años. Y esta persona de la que me hablaba con mucho rencor, se están acordando de cosas de 20, 30 años atrás que sucedió. Y todavía lo marca, la marca, porque lleva ese rencor. Y vemos cómo pensamos muchas veces que el rencor es para hacerle sufrir a los demás, pero el que sufre es uno. Entonces, esas son las tretas de Satanás para apagar el fuego de Dios. Y dice, no ignoramos sus maquinaciones. Para esto necesitamos la presencia del Señor. Porque si no hay presencia del Señor, no hay palabra, no hay oración, no podemos descubrir, hermano. Porque estamos obstruidos en nuestra mente, estamos bloqueados para no entender nuestra condición. Y vamos a defender nuestras maneras, pero el rencor, digo, es la obra de Satanás. Y dice también en Efesios 6, 11 y 12.
Por eso se apaga el fuego de Dios, hermanos. Muchas personas están en esa condición. En un momento yo digo, puede pasar, pero no es bueno que la treta de Satanás, las maquinaciones, que las maneras, las artimañas dominen tu mente. Dice Efesios 6:11. Dice así la palabra: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Acechanza quiere decir engaño o trampa. Y dice acá la palabra en el 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglos, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Vemos, no tenemos lucha contra carne y sangre. Y muchas veces uno está dividido. Muchas veces está dividido por el rencor, el desacuerdo. Y ese es un plan tramado con inteligencia, dice la palabra. La artimaña, con cuidado, con disimulo, y que en el fondo está tramado ¿para qué? Para hacer daño, para destruir. Entonces, con ese fin trama Satanás sus engaños. Y en el 12 dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, y no es contra tu hermano. Entonces ahí es cuando tenemos que pedir perdón, hermano. Porque Satanás destruye al Hijo de Dios, apaga ese fuego, apaga el deseo. Y cuando miramos el pecado de nuestro hermano, ¿dan ganas de venir a la iglesia? No. Cuando vemos cómo se obra erradamente, ¿dan ganas de venir a la iglesia? No. Cuando vemos la desunión, la pelea, no. ¿Por qué? La palabra dice así: todo reino dividido contra sí mismo prevalece. Entonces, vemos que la división, la murmuración, el enojo, el rencor, es lo que trae, hermano, justamente estos errores, y por lo tanto apaga el deseo del Hijo de Dios. Cuando uno ve una iglesia destruida, donde se habla de Dios, del amor de Dios, del poder de Dios, pero por contrapartida siente la pelea, la división, la murmuración, entonces ahí está gobernando Satanás. Y de ahí comienza la hipocresía. Hablamos del amor de Dios, pero sentimos otra cosa. Entonces ahí está actuando Satanás, ahí está actuando el enemigo. Entonces dice, vestíos toda la armadura de Dios para que podáis apagar, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces esto me hace acordar, hermano, justamente había visto un documental cómo estaba Aníbal con su ejército, Aníbal el cartaginés, y era un ejército poderoso, y era principios de comienzo del Imperio Romano, que no era tan fuerte. Y como el Imperio Romano no podía hacerle fuerza porque venía derrota tras derrota tras derrota, entonces lo que procuró es hacer asedio. La acechanza o el asedio, en este caso, vemos que estaba hablando, dice que lo atacaban al ejército por asedio, entonces peleaban en un momento y después huían. Entonces esto irritaba al ejército de Aníbal. Al final ganaron por cansancio. ¿Por qué? Porque justamente ese asedio, escuchen la definición de asedio. Asedio quiere decir un asedio, un sitio, un cerco o un bloqueo militar prolongando a una posición que suele estar acompañado de un asalto, con el objetivo de su conquista mediante la fuerza o el desgaste. Y acá está la palabra, mediante el desgaste. A esto es lo que quería llegar. Porque Satanás, cuando asedia, te gana por cansancio. Cuando van pasando las cosas, te gana por cansancio. Entonces asedia, y como no te hace frente, sino que te va cansando, y psicológicamente te va cansando, y mentalmente te va cansando, te llega justamente la lucha de Elías. Elías, en Primera de Reyes 19:4, dice esto: basta ya, porque no soy mejor que mis padres. El cansancio le ganó, se entregó al espíritu de muerte. ¿Y cuántas veces, hermano, estamos así cansados del camino? ¿Cuántas veces queremos abandonar cuando ya no está la presencia del Señor? No nos toca la palabra,
no nos quebranta nada, estamos fríos, está con el fuego apagado en lugar de estar con el fuego encendido. ¿Por qué? Porque Satanás está actuando ahí, en el rencor, en la división, en el desgano, en la incredulidad de la palabra, en mirar, en murmurar, en juzgar la vida de los demás. Justamente Satanás actúa para enfriarte. Y esto es lo que trae desgano, esto trae desaliento. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a poder soportar? Y vemos que Elías hizo la voluntad del Señor. Elías en un momento mató a los profetas de Baal, pero vino una persecución tan grande y dice, basta ya, porque no soy mejores que mis padres. Así cuando hacemos la voluntad del Señor, tenemos que saber que Satanás se va a levantar en oposición para enfriarnos, para destruirnos. Y esto no tenemos que ignorar las maquinaciones de Satanás. Porque si nosotros luchamos y nosotros matamos al enemigo, el enemigo no se va a quedar quieto, sino que se va a levantar en luchas, algunos en conflictos familiares, a otros en tener incredulidad a la palabra, a otros en desacuerdo, a otros en pelea, a otros en destrucción de hogar, a otros en miserias, a cada uno de distinta manera. Y como tocamos la semana pasada, raíz de amargura puede pasar, espíritu de tristeza puede pasar, espíritu de muerte puede pasar, vicios para destruir a la persona puede pasar. Todas esas son maquinaciones de Satanás para sacar el deseo, hermano, para no caminar con Dios, para destruirte, para apagar ese deseo. Entonces te apartás de la presencia del Señor y ahí es cuando estás listo. Cuando se enfría tu alma, ya no te toca nada, no te quebranta nada. Da lo mismo venir a la iglesia que no venir, da lo mismo orar que no orar, da lo mismo predicar que no predicar. No lo haces con alegría de corazón, porque el servicio, la palabra mismo lo dice, debe ser con alegría de corazón servirás a tu Dios. Pero algunos lo hacen obligadamente, porque ya no hay deseo. Cuando se apaga, hermano, se nota en la vida. Cuando andás a la fuerza, cuando ya no te habla Dios, cuando ya no tenés palabra, cuando se desalienta tu vida, ya no está la comunión, no te habla, hermano, no te habla y dependés que te esté alimentando otro. En el caso de Elías, que está bien alimentarse con palabras de otro, pero estoy hablando cuando estás entregado y nada te está dando Dios. Porque quiere decir eso que el fuego está apagado, que ya no te está hablando el Señor y no tenés palabra. Hay un vacío de palabra, no me quebranta, ¿qué puedo predicar? Y empieza la desesperación, empieza a dar vuelta a ver qué me puede dar, de a dónde puedo. Cuando vemos que hay miseria en la casa y uno empieza a rascar la olla y empieza a pasar la cuchara cuando está la polenta esa quemada. Bueno, y así empezamos cuando hay miseria, la polenta quemada, lo último, a ver si puedo sacar un poquito para matar este hambre, para disimular, como dice el dicho del mundo, si hay miseria que no se note. Entonces así estamos, hermano, delante de la presencia del Señor, cuando no hay abundancia, cuando no hay banquete. Dice la palabra en Salmo 23, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y después dice, adereza mesa en presencia de mis angustiadores. Mi copa está rebosando. Entonces habla de una mesa abundante, abundante en gozo, abundante en paz, abundante en alegría. Pero ¿cuánta abundancia podemos tener, hermano? O comemos en la casa extraña, en la casa ajena, cuando deberíamos tener esos ríos de agua viva, esos ríos de abundancia en nuestra vida. Y resulta ser que el cristiano pasa miseria, porque ya no le habla a Dios, miseria en lo espiritual, que ya no sabe qué preparar, cómo rebuscarle. ¿Cómo? ¿Hoy qué comemos? Arroz con queso. Mañana, arroz frito. Y pasado, arroz salteado. Y después, arroz con arveja. Y después, y seguimos repitiendo lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos, no nos habla el Señor, no habla de entendimiento. Entonces ahí se está apagando el fuego de Dios. Ya no te habla. Y eso es lo grave, hermano. Cuando ya no te habla el Señor, ese fuego que no se apague, pedirle quebrantamiento, pedirle arrepentimiento, que se vuelva a encender ese deseo. Porque eso es un buen síntoma, hermano. Cuando siento la presencia del Señor, se me abre la palabra de todos lados. O sea, escucho una palabra, se me abre un mensaje así, 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 así. Y eso quiere decir que el fuego, la luz de Dios, está alumbrando mi entendimiento y tu entendimiento. Entonces esto es lo que debemos rever, meditar. Si está en nuestra situación, ¿cómo estamos delante del Señor? Dice así la palabra en 1 de Pedro 5:6. Vamos a hablar un poquito
también de la humillación. Humillación, que siempre decimos, humillación, humillación, humillación. ¿Qué es humillación? Humillación es hacer la voluntad de otro. O sea, en este caso, la voluntad para nosotros de Dios. Amén. Primera de Pedro 5:6, dice así la palabra: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, humillaos, o sea, hacer la voluntad de Dios, someterse bajo la mano poderosa de Dios, como dice, bajo su mano poderosa. Y la mano está hablando de protección. Vemos que en Salmo 139:5 nos dice esto: detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Entonces vemos que significa una protección, una cobertura. Y así es cuando estamos bajo la presencia del Señor. Pero para esto debe haber humillación. Si estamos humillados, le pedimos perdón, hacemos su voluntad, confesamos nuestro pecado, cumplimos el plan de confesión de pecado para que Él nos use, está la protección. Ahí nos guarda en la palma de su mano. Y ahí es cuando vamos a estar seguros, su presencia. Eso está hablando. Y dice acá la palabra 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿La ansiedad qué es? ¿No es la inquietud? ¿No es lo que te pasa? Las cosas que querés que se resuelvan rápido, las cosas que te desesperan, sobre Él. Nuestras cargas. Venid a mí todos los trabajados y cargados. Es lo mismo. Yo os haré descansar. Entonces vemos la palabra, echando toda la ansiedad. ¿Y cómo le echamos la ansiedad? ¿No es en oración? ¿No le confesamos nuestras cargas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestros tormentos, nuestra desesperación? Eso quiere que le des en oración. Y cada uno sabe el pecado que tiene, la desesperación que tiene. Entonces ahí es cuando le debo hablar a mi Redentor, a mi Salvador. Debo clamarle, debo decirle: Señor, este es mi pecado, esta es mi carga, este es mi tormento, esta es mi desesperación. Y dice 5:8, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Al cual resistís firmes en la fe. Firmes en la fe. ¿En la fe en quién? En Jesucristo. Ahí lo está diciendo. Firmes en la fe. Y tenemos un adversario, que es Satanás. Ese es el que quiere apagar el deseo, el fuego de venir a escuchar la palabra, el deseo de servicio, el deseo de oración, el deseo de seguir el camino, de hacer la voluntad del Señor. El deseo, hermano, de todo lo bueno, de tener comunión en nuestra casa, tener esa unión, tener esa edificación familiar, de que nuestros hijos sigan el camino. Solamente el Señor. Y vemos que Satanás quiere apagar toda clase de deseo que proviene de Dios, todo lo bueno. Como dice Filipenses 4:8, todo lo bueno, todo lo oscuro, todo lo que de buen nombre, en esto pensad. En esto pensad, si hay virtud alguna, en esto pensad. Eso que tome la mente, hermano. Porque toma el qué, el amor al mundo. Y cuando digo el amor al mundo, estoy diciendo, ¿dónde están tus objetivos? Como dijo el salmista, fuera de ti nada de deseo. Pero nuestros objetivos muchas veces son materiales. Y estas cosas buscan los gentiles, dice la palabra en Mateo 6:23. Pero ustedes busquen el reino de Dios. Porque la plata, hermano, el dinero, el materialismo, todas las cosas que ofrece Satanás, no te sirve y no te llena el alma, hermano. Solamente más destrucción, más decadencia, más vacío, hermano, espiritual. Solamente lo espiritual, hermano, se llena con la presencia del Señor. Yo no puedo ir al supermercado, hermano, y pedirle 1 kilo de felicidad. No existe eso. Esto no se compra con dinero. La palabra mismo lo dice en Isaías. A todos los sedientos, dice: venid y comprad sin dinero. Comprad sin dinero. Entonces, ¿por qué? Porque esto con el quebrantamiento, con el arrepentimiento, es cuando lo obtenemos. Y dice acá la palabra,
al cual resistir firmes en la fe. Y en esto quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esto, fe en la palabra de Cristo, dice en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia, more en abundancia. Ahora, cuando está hablando de la palabra de Cristo, habla de su sacrificio, donde obtuvimos el perdón de pecados. Y cuando más palabra de Cristo, más fe. Y cuando más fe, hermano, mayor vencimiento sobre Satanás. Vamos a vencer, vamos a destruir los pecados de incredulidad, de opresión, de desgano, de desaliento, de espíritu, de muerte, de enfermedad, cualquiera sea el problema, hermano. Cuando está la palabra de Cristo, más abundancia, vences más el pecado. Mayor conocimiento vas a descubrir, en mayor medida las tretas de Satanás. Vemos que Cristo dijo, consumado es, en la cruz del Calvario. Y cuando dijo consumado es, que ya está todo hecho. Entonces, cuando nosotros tomamos la cruz, o creemos que Él derramó ese poder en la cruz del Calvario, justamente es cuando va a operar el poder de Dios. Esto me lleva a Efesios 1, 19 y 20. Vemos que vamos a hablar un poquito del sacrificio, porque es importante entender el valor del sacrificio. El sacrificio, Él vino a morir para hacerte libre del pecado. Y cuando muere ese deseo, esa fe, ese fuego, no puedes entender esto, hermano. Algo tan simple, es decir, tomó nuestro lugar, Él llevó nuestras enfermedades, Él murió por tus pecados. Él tomó tu lugar, Él te hizo libre en la cruz del Calvario. No lo podemos entender. Está difícil de entender la profundidad, entonces no entendemos el valor del sacrificio. Dice acá la palabra, Efesios 1:19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos? Dice, los que creemos, actúa la grandeza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Operó en Cristo. Cuando hubo cruz, cuando dijo consumado es, que operó el poder de la cruz. Vemos el poder del Padre resucitándole de los muertos, haciéndole libre, dándole autoridad, y dice, sentándole a la diestra de Dios en los lugares celestiales, que representa su misma presencia de paz, de descanso, de liberación. Esa misma autoridad, ese mismo poder está para cada uno de nosotros, hermano, cuando creemos que Cristo lo hizo. Pero qué incredulidad, hermano, ¿no? Qué incredulidad cuando soplan los vientos de desaliento, de opresión, de incredulidad, de no poder comprender el valor. Entonces, ¿qué hace uno? Empieza a hacer a su manera, empieza a contender contra el Señor. ¿Qué palabra ni palabra? ¿Por qué tengo que creer? Algo escrito por los hombres, algo que quizá existe, quizá no, pero ese poder, ¿cuándo opera? Cuando uno toma la cruz. Pero para esto, cuando digo toma la cruz, quiere decir, te humillas del pecado, pedís perdón del pecado y muere la vieja esencia y resucita la nueva, que quiere decir autoridad de Dios, que quiere decir fuego de Dios, que quiere decir la paz de Dios, que quiere decir la liberación, el entendimiento. Y esto debe crecer, hermano. Ese poder debe operar en cada uno, pero va a operar cuando hay cruz. Sin cruz no hay operación de resurrección. Sin muerte de pecado no se va a manifestar el poder de Dios. Y por eso debo confesar mi pecado. Por eso debo pedirle perdón. ¿Para qué? Para que opere ese poder de Dios. Pidiéndole perdón, hermano. Todo lo que sentís, todo lo que te destruye, todo lo malo, hermano, todo lo que no le agrada al Señor, todo lo que te dice odio, rencor, murmuración, maldad, todo lo que representa lo que te aparta de Dios. Peleas en el hogar, hermano. Miserias, hermano. Enfermedades son todas manifestaciones de Satanás. Por lo tanto, eso tiene que morir a través de confesar el pecado, porque eso te apresa, hermano. Te hace sentir mal. Apaga el fuego de Dios y necesita operar. Pero eso por la confesión, hermano. Arrepentimiento, como dice la palabra, para perdón de pecados. Arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Y el perdón qué es? ¿No es la liberación?
No es la liberación de tu mente, el sentirte bien, ese entendimiento que te da el Señor, hermano. Porque cuando vos no tenés entendimiento, ¿cómo vas a reparar algo? Digamos, este ventilador se rompe y si yo tengo un poco de conocimiento lo reparo. Ahora, si no tengo conocimiento, ¿cómo lo voy a reparar? Así es la Biblia, así es la palabra de Dios. Un manual de instrucciones para poder reparar nuestra vida. Es una guía y te dice, de esta manera, el problema está acá y debemos arreglar esto. El capacitor, lo que fuere, un cable cortado, pero lo vamos a arreglar ¿cuándo? Cuando hay conocimiento. Por eso mismo, hermano, nos habla de la cruz el Señor, nos apunta en la cruz el Señor, nos da el entendimiento de la palabra para poder reparar nuestra vida. El beneficio es para nosotros. Por eso la lectura de la palabra, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en Cristo, dijo Pablo. Y esa meditación, esa lectura, ese hablar con Dios, porque nosotros hablamos a Dios en oración, ¿verdad? ¿Y Dios cómo nos habla? A través de la palabra, exactamente. Esa es la relación. Él nos habla por la palabra y ahí está la voluntad del Señor, el cómo, traza el parámetro, cuál es la voluntad del Señor, cómo quiere que vivamos y nosotros le entregamos nuestras cargas. ¿Para qué? Para ser libres, para transformar nuestra vida, para perfeccionar nuestra vida en la voluntad de Dios. Dice en Hechos 28:3. Hechos 28:3. Amén. Vemos acá, voy a enseñar una figura. Cómo Satanás quiere destruir nuestra vida cuando estamos siendo usados. Cómo quiere enfriar, hermano. Cómo quiere apagar el fuego de Dios. El deseo. Dice acá la palabra 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas leñas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió la mano. 28:5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Vemos? Pablo venía en el servicio del Señor, venía cumpliendo y en este caso estaba en la isla de Malta. Había escapado de un naufragio, pero él lo había predicado en medio del naufragio. Vemos cómo llevaba la palabra y dice que los nativos de ahí lo recibieron y encendieron ese fuego y juntaron leña, dice. Pero una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y yo entendía acá, hermano, que Satanás siempre donde haya fuego de Dios, quiere causar daño. Cuando hay presencia de Dios, quiere enfriar, lo quiere apagar, quiere destruir, hermano. Entonces, manda su ponzoña, manda su plan tramado con inteligencia, actúa su poder, hermano, se prende. Vemos, algún daño quiere traer, alguno se quiere llevar. Porque es verdad, huye del calor, huye de la presencia del Señor. Pero ¿qué pasa? Alguno se quiere llevar. Entonces ahí es cuando debo humillarme para que ese uno no sea yo. Y dice así la palabra, que se le prendió en la mano. Pero en el 5 dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño sufrió. Sacudir, cuando dice sacudir en el fuego, representa sacudir en el poder de Dios. Y cuando yo pido perdón, cuando voy confesando mi pecado, ningún daño voy a padecer. ¿Por qué? Porque cuando yo le pido perdón, ¿no? Viene el daño de Satanás, las tretas de Satanás. Satanás actúa en mi mente, desalentándome, queriendo apagar ese deseo, ese fuego. Voy a dejar la iglesia. Ya no tiene efecto la palabra en mí. Ya no tengo ninguna solución, tiene mi vida. Entonces, está ese abandono, pero cuando le pedís perdón, Señor, perdóname la incredulidad. Porque Satanás me quiere apartar, me quiere sacar el entendimiento, me quiere enfriar, me quiere destruir.
Satanás quiere sacar el deseo de estar en el camino del Señor, de escuchar la palabra, de la oración. Satanás no quiere que confiese mi pecado. Entonces ahí empieza uno a ser libre. ¿Por qué? Porque está clamando. ¿Y quién viene en ese clamor? Como dice la palabra de Oseas, te perdiste, Jerusalén, mas en mí está tu ayuda. Entonces ahí viene el socorro, como dice la palabra, el socorro del cielo. Viene la ayuda de Dios. Entonces pelea, provoca ese fuego, se empieza a encender, porque hay mucho arrepentimiento, hay pedir perdón. Entonces vemos cómo no sufre ningún daño. Es verdad que lucha, es verdad que pelea, pero el plan final, la destrucción final no se concreta, hermano, cuando hay arrepentimiento, cuando sentís ese fuego de Dios, ese poder del Señor, porque te hace libre, te da entendimiento, empezás a recuperar el deseo, empezás a tener entendimiento, a abrirte la mente, otra vez te da fuerza, venís del mundo, venís de tus luchas, llegás a la reunión y otra vez te carga con ese fuego. Es combustible, hermano, para mantener encendido ese deseo. Te da la palabra, te provoca el deseo, llena tu tanque de combustible para que se mantenga encendido. Y eso es justamente lo que hace Dios en cada reunión, porque las luchas, las pruebas que tenés en el mundo, como dice, en el mundo tendréis muchas aflicciones, pero tengan fe en mí, confíen en mí. Yo he vencido al mundo, y te está mostrando de qué manera venció al mundo. ¿No es con su sacrificio? ¿Y eso lo puedes creer? ¿O tenés incredulidad? Y la incredulidad representa el actuar a mi manera, querer conseguir la victoria a mi manera, el querer defenderme a mi manera. Entonces está lejos de la dependencia de Dios. Porque, como dijo Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no iré. Entonces voy a actuar según el Señor me abre las puertas, como el Señor quiere, tomando la cruz, el pidiendo perdón. Entonces eso es lo que va a provocar otra vez que se encienda, porque empezás a sentir la liberación del dolor de cabeza, del desaliento, de la tristeza, de la opresión, y provoca el deseo de hablar la palabra otra vez, de sentir ese deseo una vez más, combatir contra Satanás. Empezás a tener entendimiento del Señor. Como es el fuego de Dios, algunos no logran captar o entender. Pero observando, iba al baño arriba y lo observé a este joven. ¿Cómo venía? Venía, creo que trajiste un instrumento, ¿no? Pero venías contento. Eso es el fuego de Dios, porque vino a la iglesia porque el Señor lo está tocando. Ese deseo quiere que se mantenga siempre, porque es verdad, muchas veces tenemos y otras veces se apaga, pero quiere que sea constante. Cuando más constancia, mayor beneficio para uno, mayor alegría, mayor seguridad. Entonces dice acá la palabra, vamos a tocar otro versículo. Bueno, con respecto a la serpiente, vemos acá, dice, ningún daño sufrió. Entonces, vemos que esto me lleva a Marcos 16, 18, dice así la palabra, tomarán serpiente en sus manos y no le harán daño. Vemos, tomarán serpiente en sus manos. Y mientras esté la presencia del Señor, ningún daño vamos a padecer. A ver, pero eso tiene que gobernar nuestra mente. Tiene que tomar nuestra mente. Ahora, esto me lleva al Salmo 91:4 que dice, escudo y adarga. Es una protección, es un antídoto ante el veneno, es una medicina, hermano. Entonces, vemos la protección de Dios a cada paso de la palabra. Cómo nos apunta, hermano, para que se mantenga ese fuego para poder destruir las artimañas del error. Y esto me lleva a Éxodo, capítulo 3, verso 2. Éxodo capítulo 3 verso 2 dice esto la palabra, y se le apareció un ángel, el ángel de Jehová, en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza
ardía en fuego y la zarza no se consumía. Vemos la visión de Moisés, no se consumía, dice la palabra. No se consumía, no se destruía, no se consumía. Entonces dice, vio una zarza, y la zarza representa lo vil, hermano. Representa al pecador o el pecado mismo. Cuando el ser humano, hermano, está lleno de hábitos malos. Y dice que vio a la zarza que ardía en fuego. Y muchas veces, hermano, como digo, somos todos zarza. Yo tengo defecto, usted tiene defecto, todos tenemos pecados. Pero sí, ese fuego quiere dominar nuestra vida. Y esto no lo lograba entender Moisés. ¿Por qué no se consumía? ¿Por qué no recibía el daño? A ver, mientras haya humillación, hermano, el fuego de Dios nunca va a ser para juicio, sino que va a ser para perdón, hermano, para liberación. ¿Por qué? Esto en Gálatas 5:23 me explica esto claramente. Dice, los frutos del Espíritu son gozo, paz, alegría, paciencia, benignidad, amor. Y contra tales cosas no hay ley, no hay acusación. Entonces, ¿te va a destruir cuando no hay pecado? Cuando reina la presencia del Señor, ¿te va a destruir ese fuego de Dios? No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque vos estás haciendo lo correcto, te estás humillando. Aunque estamos en cuerpo de pecado, aunque tenemos los pecados, pero el Señor a cada paso nos va perfeccionando, nos va pidiendo y nosotros vamos entregando. Entonces, la presencia del Señor va a estar en la zarza. Tenemos todos pecados, digo. Pero ese fuego tiene que estar encendido. Ese poder tiene que estar gobernando tu mente y no el pecado, aunque estés en estado pecaminoso, aunque estés en un alma que todavía tiene pecado y necesita perfeccionarse, que tu mente domine la presencia del Señor. Y dice 3:3. Entonces Moisés dijo, iré ahora y veré una grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se consume o no se quema? ¿Por qué causa? Moisés quería entender por qué no se consumía, por qué no se destruía. Y muchas veces vemos así, hermano, ¿por qué es tan misericordioso Dios? Y empezamos nosotros en nuestro pensamiento humano. Le cabe el castigo, le cabe el castigo, le cabe el castigo. Ninguno quiere la palabra, ninguno ora, ninguno se arrepiente, todo procede en la misma manera. Eso está en nuestra mente, el juzgar. El juzgar, como lo prediqué el jueves pasado. Tenemos esa mirada fariseica. ¿Qué decimos por el ciego? ¿De quién es la culpa? ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Y el Señor le dijo, no es que este o sus padres hayan pecado, sino para que la gloria del Señor se manifieste. Vemos, esa gloria quiere manifestar. La liberación, no la acusación. Y vemos que esto representa la palabra, la misericordia. Entonces va a actuar la misericordia del Señor, la liberación, cuando hay arrepentimiento. Y dice, vuelvo a leer, que quería comprender y voy a ver una grande visión, ¿por qué no se consume la zarza? Y siempre digo, el Señor quiere perdonar, porque todos tenemos pecado, todos fallamos, uno en mayor medida, en menor medida, pero a todos nos pide cuenta el Señor. Y todos sabemos en qué fallamos. Y hay algunos que tienen pecados muy vistosos y otros que tienen pecados más finos. Pero de tenerlo tenemos. No somos perfectos. Y como dice acá la palabra, en el 3:4, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó en medio de la zarza. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Quita el calzado de tus pies. ¿Qué representa el calzado? Representa el andar. Los caminos que caminamos, las decisiones en nuestra mente, la forma de vivir, la forma de actuar. Quita tu calzado. ¿Y qué está representando ahí? La humillación. Despojate del pecado, de tu forma de vivir, de tu forma de andar, de tu forma de pensar, como le dice acá. Porque el lugar donde has pisado, santo es. Vemos. Entonces, quitándonos la sandalia, o nuestra manera, es cuando va a operar el poder de Dios. Y no va a ser para juicio, no va a ser para destrucción, sino para edificación. Y esto nos va a mantener en el camino, hermano. Porque la palabra, como dice, puede ser para condena, o para juicio, o para misericordia. Vemos cómo lo muestra en la figura. Pero cuando hay arrepentimiento, hermano, el Señor te da ese fuego para destruir todo lo que impide la bendición, todo lo que impide la liberación. Y dice así la palabra 3:6,
Y dijo, yo soy el Dios de tus padres, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Bueno, en este caso, iré y veré una grande visión. ¿Pero qué le dice? Quita tus sandalias, humillate, que siempre decimos, pedí perdón, confesá tu pecado. La palabra que dice, sin santidad nadie verá a Dios, dice en Hebreos capítulo 12. Y también dice en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando hay un corazón limpio, un corazón arrepentido, un corazón libre de pecado, hermano, es el que va a ver la gloria de Dios. Entonces, justamente eso es lo que quiere, despojo del pecado, arrepentimiento, para poder entender la visión, hermano, la misericordia del Señor, porque ahí Dios le habló. Como estaba usando esa zarza, un instrumento lleno de pecado, un instrumento vil, así también quiere usar tu vida. Entonces se acercó, pero solamente ¿cómo se podía acercar? ¿No era con humillación? ¿No era con limpieza? ¿No era con confesión de pecado? Entonces eso le está mostrando a Moisés en una figura para ayudarlo a entender, hermano, que tiene que haber limpieza, tiene que haber humillación. ¿Por qué? Alguno me dirá, ¿por qué te usa vos y a mí no? ¿Por qué estás en el púlpito y yo no? ¿Por qué? ¿Qué hiciste más que yo? Bueno, limpieza, limpieza. ¿Tengo pecado? Sí. ¿Soy cerda? Sí. Pero esa mínima limpieza es lo que me lleva a estar en el púlpito. Algunos esperan la destrucción, algunos esperan juicio, algunos esperan castigo, pero mientras tanto haya humillación, el instrumento se mantiene vivo, le habla a Dios, porque ese fuego no se apaga, hermano. Ese fuego no se apaga cuando hay quebrantamiento, cuando hay arrepentimiento. Y esto me lleva, por último, Juan 5:4. Juan 5:4, primera de Juan 5:4, la epístola, no el libro, no el evangelio, sino que primera de Juan 5:4, dice así la palabra, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, dice, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Fe en quién? ¿No es en Cristo Jesús? ¿No es en su sacrificio, en que hizo la obra, en que dijo, consumado es? Y dice así la palabra, 5:5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, este vence al mundo. ¿Por qué? Porque cree que en el sacrificio obtuvo el perdón de pecado. Entonces necesita creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, el Salvador, el Mesías, el ungido, que había prometido en el Antiguo Testamento y que en los postreros tiempos se manifestó. En esos postreros tiempos habla del tiempo de la cruz, de su crucifixión. Y dice acá la palabra, el que cree que es hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo, el que vence a Satanás. Por la ley no podían vencer, porque estaban todos condenados, estaban todos confinados, estaban todos condenados bajo delitos y pecados, como dice la palabra. Entonces, esto me lleva a entender, hermano, cuando en Juan 10:33 le dice esto, no te condenamos o no te apedreamos por buenas obras, sino porque tú siendo hijo, tú siendo hombre, te llamas o te hace llamar hijo de Dios. Vemos la mirada del fariseo. No creyó, entonces, ¿puede vencer el pecado? No, porque la liberación vino por Jesucristo, por ese sacrificio. Entonces era necesario entender que era el Salvador, que era el Mesías, que era el ungido, pero ellos no creyeron. Entonces, lo único que nos puede libertar o mantener ese fuego vivo es creer que en su sacrificio lo hizo todo, que nos libertó del pecado, que nos hace libres, que podemos ser libres, que podemos tener la victoria. Y es tan difícil comprender esto, porque es profundo. Yo lo estoy hablando naturalmente, y algunas cosas lleva años entender, y algunas cosas tal vez no logremos entender. ¿Por qué? Ayer le estaba explicando a los chicos el estudio de Hebreos cuando daba. Siempre mi mamá decía una cosa, y se la repetí para ellos. No van a entender muchas cosas, pero ustedes escuchen nomás, que a su tiempo van a entender. ¿Por qué?
Porque hoy estás escuchando el libro de Hebreos, le digo. Y después se te va a acomodar con otra palabra y con otra y con otra, y tal vez lleve 5, tal vez lleve 10 años, pero se te va a ir como acomodando. Pero es necesaria la enseñanza. Porque si no enseña la palabra, no se enseña la palabra, no vas a entender nunca. Entonces, si vos tenés menor conocimiento o no hay conocimiento, no vas a poder resolver los problemas complejos de tu vida. Problemas simples podemos resolver. A ver, cambiar el enchufe del ventilador, todo lo podemos hacer. Pero resolver un problema de motor no es para cualquiera. Entonces, para eso está la enseñanza. Y cuando mayor palabra, mayor enseñanza, mayor entendimiento, voy a resolver problemas más complejos. Y a eso nos quiere llevar el Señor. Problemas que se van presentando. Y te empezás a preguntar el por qué. El primer problema que resolviste es tu salvación, tu relación, ser hijo de Dios, ¿no? Eso ya lo tenés. Por gracia soy salvo, es un regalo de Dios. Y después algunos problemas se dieron. Lo descubriste. Te humillaste, pediste perdón, entendiste tu pecado. Pero ¿cuántos problemas sin resolver que llevan años? Es porque no hay un entendimiento de acá. Hay una incomprensión natural, es verdad. Pero espiritual, como dicen en el mundo, no te cae la ficha. No lográs comprender. Entonces, este sacrificio de Cristo no logramos comprender. Porque si comprendiéramos el sacrificio de Cristo, estaríamos orando, clamando al Señor y el Señor respondería. Pero siempre hacemos al revés, a nuestra manera. ¿Cómo puedo resolver mi miseria? ¿Cómo puedo resolver mi problema familiar? Lo de mi matrimonio. Los sentimentales, ¿cómo? Entonces empezamos a actuar para agradar al hombre, a nuestra manera. Entonces, eso nos lleva a la derrota o al alejamiento de la presencia del Señor. Y dice acá la palabra, 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Esto se explicaba, muchas veces lo explicó mi mamá, mediante agua y sangre, no solamente mediante agua. El agua representa la palabra y se da una enseñanza, la palabra de la ley, que no tiene poder en sí, pero cuando le agregamos la sangre, estamos agregando el sacrificio de Cristo. Y por eso dice, mediante agua y sangre, la palabra hecha vida. Y cuando decimos sangre, estamos hablando del sacrificio de Cristo. Entonces, la palabra con el arrepentimiento para perdón de pecado, de creer en su sacrificio, es la que tiene poder para destruir el imperio de la muerte, el imperio de Satanás. Y vemos que agua y sangre, agua y sangre. Los profetas que profetizaron vinieron inquiriendo el tiempo en que se había de manifestar el Cristo, dice. Así lo dice el versículo. Entonces, daban una palabra, la daban por figura, pero no tenían valor en sí para salvación, para libertar totalmente del pecado. Entonces vemos que se manifestó su sacrificio y ahí la palabra, esa agua, obtuvo el poder. Por eso dice, mediante agua y sangre. No solamente mediante agua, no solamente en la ley, sino que en su sacrificio, esa palabra de la ley obtuvo ese poder. Ahí tuvo el valor. Entonces esto yo necesito creer, hermano, para que ese fuego se mantenga encendido. Pídale entendimiento. Dios dará abundantemente y sin reproche, para que ese fuego se mantenga encendido. Porque donde no hay entendimiento, no va a haber liberación. Y hay desaliento, y hay opresión, y hay desgano, porque no lográs entender el plan de Dios. Y el plan de Dios es que sienta la presencia todos los días de tu vida, para que sienta la liberación, para que sienta el poder, para que cuando mayor entendimiento y la palabra de Cristo more en abundancia, vas a tener mayor liberación, mayor fe. Porque cuando mayor abundancia de palabra, mayor fe, hermano, y mayor beneficio para cada uno de nosotros. Pídale solamente y el Señor va a ir acomodando lo espirituales al que se encomienda, a la gente que es espiritual, a la gente que busca el rostro de Dios, que busca la presencia de Dios con corazón contrito y humillado, corazón arrepentido. Y eso es lo que te va a mantener en el camino, porque te va a hablar Dios cada día, hermano,
cuando ese fuego está encendido, porque quiere decir que el fuego está en tu interior y te va hablando por la palabra y te va dando entendimiento y te va provocando ese deseo. Eso es lo que te mantiene en el camino y eso es lo que te hace destruir las tretas de Satanás. Amén. Que el Señor los bendiga.